Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 27. Hola Percy, ¿cómo vas? Era un gusto saludarte. Saludos a quienes nos acompañan. Bienvenidos a este programa que estaremos dedicándolo al tema reacciones políticas ante la COVID-19, perspectivas desde el Colegio Profesional de Politólogos y Relacionistas Internacionales. Hoy tendremos como invitada a doña Eugenia Aguirre Raftaco, quien es la presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Gerald, bastante tristes el día de hoy. Sí, es Percy. Lamentablemente iniciamos el programa dedicando también unos minutos a la memoria de Daniel Esteban Quesada Mora, quien fue en su momento estudiante nuestro en la Universidad Latina, en la carrera de Relaciones Internacionales y quien lamentablemente falleció el fin de semana. Daniel era un estudiante muy activo, muy inteligente, muy dedicado, muy disciplinado. Todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, le aventurábamos un futuro prometedor, un muchacho comprometido con causas sociales, con la política y con cambiar la situación del país, inmerso en las juventudes de partidos políticos, bueno, muchas cosas. Fue el primer presidente de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales durante tu gestión, como recordarás, y que lamentablemente a una edad muy joven partió el fin de semana. Pues desde Pulso le externamos nuestro más sentido pésame y fortaleza a la familia de Daniel, la familia Quesada Mora y a Daniel bueno, que descanse en paz y que ya esté descansando y ante la presencia de Dios. Sí, así es. Queremos saludar muy respetuosamente, darles nuestras condolencias a la familia, en especial a don Osvaldo, a doña Olga Marta, porque realmente Daniel fue un muchacho que marcó la diferencia. Yo recuerdo cómo él levantó la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales, un muchacho que estuvo siempre preocupado por ver qué más se podía realizar, qué análisis, en qué se podía participar. Yo lo recuerdo siempre participando en las simulaciones que realizábamos, Gerald. Lo recuerdo participando también en las ferias internacionales, participando en las conferencias, en el programa que vos dirigías de protocolo y relaciones públicas. Realmente un muchacho muy comprometido, muy inteligente, muy dinámico y como vos decís, siempre preocupado por los demás, por las causas sociales. De manera que ha sido una sorpresa, nos ha afectado, nos ha conmocionado, porque no es natural que un estudiante se vaya delante del profesor. Yes. Muchacho joven y muy dedicado a los estudios, ¿verdad? Con una carrera prometedora. De manera que lo lamentamos profundamente, le damos nuestro pésame a la familia y también a sus compañeros que he visto que en las redes sociales lo han extrañado muchísimo. Así es, nuestro abrazo para ellos. Pero bueno, continuando con nuestro programa de hoy, es el programa Pulso Global, es un espacio en el que tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Gerald, el corazón del mundo está latiendo rápido, lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección de noticias internacionales. Sí, iniciamos con una noticia de la BBC News que titula El país donde siguen llamando esclavos a las personas negras. Un titular bastante fuerte, Percy, especialmente ahora en una época donde sabemos que en los Estados Unidos han surgido una serie de protestas contra el racismo y que se han extendido por varias partes del mundo a raíz de la muerte del afrodescendiente George Floyd en los Estados Unidos. Y hoy pareciera que hay un país africano que pareciera estar completamente aislado, completamente distinto del mundo. Y es el caso
de Sudán, donde un gran número de usuarios en las redes sociales han utilizado una serie de insultos racistas contra Issam Abdularem, quien es un reconocido futbolista negro sudanés, y su pareja Reen Gogli, una maquilladora árabe de piel clara, después de que estos se hayan casado. Y precisamente Sudán es un país que siempre ha estado dominado por una élite de piel clara que habla árabe, mientras que los africanos negros del sur y oeste del país enfrentan discriminación y son marginados. Pero lo más triste es que es común que los periódicos incluso insulten y utilicen, digamos, insultos o ofensas raciales, incluida la palabra esclavos, para pronunciarse o manifestarse a las personas negras. Un tema lamentable en un siglo XXI y en medio de una lucha global que ha sido liderada precisamente en las redes sociales por el hashtag de Black Lives Matter, donde hemos incluso dedicado un programa en Pulso Global para analizar la crisis y las manifestaciones que han surgido por temas raciales en los Estados Unidos. Pues ojalá que vayamos cambiando definitivamente esta percepción que tenemos con respecto a el color de la piel de las personas y los insultos en un país como Sudán. Gerald, Franz Mancatre intitula Estados Unidos ve condiciones para elecciones en Venezuela mucho peores que en el 2018. Bueno, efectivamente esta noticia de lo que trata es que en el 2018 recordaremos que el ejercicio de Nicolás Maduro estaba muy cuestionado precisamente por lo que se consideró un fraude en la reelección de Nicolás Maduro, y en este momento difícilmente ve el Departamento de Estado que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela realmente pueda realizar un proceso de elecciones justo que permita la participación de los partidos políticos en ese país. Por el contrario, lo que se observa es un problema serio ya de legitimación, puesto que a Guaidó también se le acaba el periodo, lo mismo que para la Asamblea Nacional. Y bueno, esto es un poco lo que han estado planteando desde el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que en este momento es más difícil pensar en una transición, en un gobierno democrático, en elecciones democráticas, y que esa legitimación se ha visto, digamos, lamentablemente afectada por el tiempo, ¿verdad? Y por la era de la COVID, que está afectando también lo que está sucediendo dentro de ese país. Por su parte, El Mundo de España titula en su sección internacional: Coronavirus, China conquista América Latina. El gigante asiático busca aumentar su influencia en el continente a través de una diplomacia de las mascarillas, ayudas económicas y en material sanitario ante la ausencia de los Estados Unidos. Situarse en el flanco correcto de la propaganda de la pandemia depende de pequeños gestos, como los de un avión chino cargado de mascarillas llegando a un aeropuerto vacío en México. China lleva meses tratando de imponer su narrativa vírica, primero gritando con su altavoz que sus recetas draconianas para frenar la COVID han funcionado, y después, como el patio global al fin copiaba algunas de sus medidas, tocaba llenar el vacío de solidaridad que han dejado los Estados Unidos, principalmente en América Latina y el Caribe. Este tema lo escogemos precisamente hoy para analizar cómo esta dinámica entre las potencias continúa con diferentes matices dentro de esta lucha por la hegemonía en una región como la de América Latina. Precisamente hoy se comentaba la conversación o la reunión del canciller costarricense con el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos, y definitivamente es una muestra, Percy, de que estas dos potencias están otra vez buscando la forma de crear zonas de influencia
influencia en la región de América Latina, pero que en medio de una pandemia, la ayuda que ha hecho China con mascarillas, implementos médicos, etcétera, pareciera estar dándole mejores resultados que el vacío y la preocupación que la administración del presidente Trump ha dejado de lado y que ha puesto precisamente en función de los intereses nacionales. Como sabemos, la producción de Estados Unidos de implementos médicos está prácticamente destinada a abastecimiento local y ha habido una lucha importante de Estados Unidos con otros países a nivel internacional para el suministro, la compra y suministro de implementos médicos para los estadounidenses. Y China ha visto en estos espacios una oportunidad para acercarse más a la región y crear lazos de dependencia e influencia en América Latina y el Caribe. Bien, también una noticia que me ha sorprendido muchísimo, Gerald, de France 24, que titula "El hambre relacionada con la pandemia podría desencadenar la muerte de 10,000 niños al mes". Una noticia muy, muy dura que sin duda le estremece a uno todo pensar en que está aumentando el número de niños que padecen hambre y sobre todo que padecen desnutrición en el mundo. Se habla que alrededor de unos 6,700,000 personas en edad de la infancia sufren niveles de desnutrición potencialmente mortales y que para el primer año de la COVID podría estarse hablando de alrededor de unos 128,000 niños y niñas que mueran precisamente por el hambre. Hay un llamado que Naciones Unidas y la UNICEF están realizando pidiendo ayuda económica para tratar ese problema que uno se lo puede imaginar en pueblos lejanos, pero que también en nuestros países se da, ¿verdad? En Centroamérica, uno de los llamados de atención más importantes que ha hecho este organismo es precisamente la crisis venezolana, donde 1 de cada 3 personas está sufriendo desnutrición crónica. Y por supuesto que el trabajo que van a tener que hacer las Naciones Unidas ahí, pues es muy grande. En un lugar como Burkina Faso, por ejemplo, 1 de cada 5 de cada 5 personas está sufriendo también de esta tragedia. Muy lamentable. Pero bueno, gracias a ustedes por tomar el pulso al acontecer internacional con nosotros. Continuamos ahora con nuestra sección del personaje de la historia, hoy dedicado a nuestra invitada especial, la máster Eugenia Guido Raftaco, presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, es un placer presentar al invitado del día de hoy, a nuestra invitada, que es politóloga de la Universidad de Costa Rica, máster en gerencia de políticas y programas sociales por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, una institución a la que, por cierto, Gerald, le tenemos mucho cariño. Por cierto, que el doctor Alexander López, quien fuera profesor de Relaciones Internacionales acá, es el actual director de esa institución, una institución fundada en 1954 por Naciones Unidas, impulsada por la CEPAL y finalmente constituida por el SICA, por el Sistema de la Integración Centroamericana. De manera que Eugenia tiene una maestría en gerencia de políticas y programas sociales de esa institución tan importante para los centroamericanos y cuya sede, por cierto, ya está aquí en Costa Rica, ¿verdad? También Eugenia cuenta con experiencia profesional en asesoría a autoridades políticas del nivel nacional y local para la toma de decisiones. Es coordinadora del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, docente de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente es presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hay que decirlo, es la primera mujer en llegar a ese cargo
ya ella había ocupado en otras juntas directivas algunos espacios, había sido inclusive vicepresidenta, de manera que nos alegra mucho la noticia de su reciente elección en un colegio, Gerald, que tiene ya más de 30 años de fundado. Fue creado en el año 1988, una institución además que alberga a los graduados de dos carreras como son Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y que tanto trabajo demanda como colegio profesional que hoy hablaremos con ella, le preguntaremos bastante sobre su gestión, sobre lo que va a realizar en esa institución, y esperemos que disfruten esta entrevista que hemos pregrabado con ella. Eugenia, presidenta del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, bienvenida al programa Pulso Global. Muchas gracias por recibirme, muy honrada de estar aquí con ustedes, muy... Eugenia, presidenta del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, bienvenida al programa Pulso. Eugenia, presidenta del Eugenia, presidenta del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, bienvenida al programa Pulso Global. Muchas gracias por recibirme, muy honrada de estar aquí con ustedes, muy contenta. Estimada presidenta, qué gusto nos da tenerla por acá representando al Colegio de Politólogos y Relacionistas Internacionales. Un gusto saludarla. Igual, Percy, un placer además conocernos, aunque sea por estas nuevas vías, ya cara a cara. Encantado para mí. Encantado. Y queríamos empezar con una preguntita que tiene que ver, digamos, con sus trabajos de investigación. Sabemos que en la actualidad usted está realizando un artículo referente un poco a las reacciones o al manejo de la pandemia en el país, y nos encantaría que nos cuente un poquito sobre ello. ¿Cómo ha observado el manejo que realiza el gobierno con respecto a la pandemia? Bueno, muy contenta realmente nuevamente de estar acá, pero sobre todo porque estos últimos meses he podido dedicarme a escribir, y eso es pues una actividad profesional que creo que a veces nos cuesta mucho sacar el tiempo. Y bueno, recientemente he estado trabajando con la doctora María José Cascante, directora del doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, con una propuesta que se está fraguando para retratar los primeros meses de gestión de la pandemia en América Latina. Nosotros nos vamos a encargar del capítulo de Costa Rica, con un esquema que la idea es que nos permita comparar cómo lo han hecho otros países, y nos hemos concentrado en al menos 6 elementos fundamentales. La primera, cómo se presentó al país la pandemia, un tema de comunicación, cómo llegó a los debate público, digamos, a las casas de todas y todos los costarricenses. Ahí destacando mucho la lógica cívica, ¿verdad? No militar, ni policial, ni de mano dura, sino una lógica presentada desde la salud pública, desde los datos, desde la ciencia, y muy recargada, ¿verdad?, en las vocerías en torno al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Posteriormente, hacemos una revisión de cómo fueron esos primeros días, ¿verdad?, que realmente fue donde había más zozobra o incertidumbre sobre cómo el país iba a resolver
gestionar, ¿verdad? Eso, si algo hemos aprendido de esta pandemia es que nadie tenía la receta sobre cómo gestionarla o las mismas condiciones para replicar exactamente los modelos de otros países. Y tratamos de reconstruir un poco hacia dónde se dirigió el gobierno, que es un estilo que si lo vemos hoy, si vemos lo que más o menos se trabajó en marzo, abril, es más o menos lo que se está manejando hoy como medidas. La restricción vehicular sanitaria, la apertura y cierre del comercio de acuerdo con los aforos y otra serie de medidas que marcan un estilo en la gestión, ¿verdad? No hemos visto cambios abruptos en cómo esa gestión se ha venido haciendo, sino avances y retrocesos respecto a las medidas. Y por último, otro elemento importante ahí que vamos a agregar es la discusión sobre las falencias estructurales o dificultades estructurales que estaba viviendo el país y que la pandemia vino a evidenciar, ¿verdad? Hay quienes han llamado a esta pandemia como una amplificadora de nuestros problemas país, ¿verdad? Esta tesis del doctor Felipe Alpizar. El Observatorio de la Política Nacional hemos hablado de la develación de problemas que ya teníamos, la puesta en la primera escena de estos problemas. Hablo de el déficit fiscal, hablo de las condiciones de vivienda de la gente, me refiero a esto cuando hablo de este tipo de problemas y pues cuestiones que de alguna manera en la academia y otros espacios se conocía que existían los problemas, se han estudiado, se les ha dado seguimiento, pero que en el discurso público, en la agenda pública, se habían visto rezagados o no habían tomado esta importancia, particularmente, y uno de los que a mí más me llega y me afecta, o tal vez no afecta, sino que me preocupa más, es las condiciones laborales de la zona norte, ¿verdad?, del país, que pese a que ha habido un gran esfuerzo académico y otros espacios por atender esta situación, pues vimos dificultades tremendas para que la institucionalidad pública pueda reaccionar en torno a esta situación. Va más o menos por ahí, ya casi está terminado y la idea pues es hacer un corte temporal que a veces es muy complejo, que va a terminar en mayo, ¿verdad? Es realmente la primera fase para que después podamos, por supuesto, dar el seguimiento de lo que ya es esta segunda ola que se ve muchísimo más compleja en el reto, ¿verdad?, sobre todo social y de financiamiento del Estado y de la institucionalidad pública. Vamos por ahí. Ahí un saludo a la doctora María José Cascante, con quien he estado haciendo este trabajo. Bueno, desde acá, desde Pulso, también le extendemos el saludo a la doctora María José del doctorado de la UCR. Muy interesante, precisamente, Eugenia, y quedamos más bien nosotros a la espera de cuando ya esté publicado el artículo para compartirlo y poder, digamos, analizarlo desde este espacio que ha sido creado precisamente para conversar este tipo de temáticas. Y es que en el caso de América Latina, que mencionas, hay problemas estructurales que efectivamente la pandemia de la COVID-19 ha visibilizado, ¿verdad? O ha hecho que muchos que sabían que ahí estaban, ¿verdad?, hoy le pasen ese rol al Estado a resolverlo, como el caso que mencionabas de la zona norte. Hemos visto análisis también del doctor Alpizar hablando un poco sobre esos temas referentes al manejo digamos, de la pandemia. Pero hay un caso que nos interesa también y qué bueno que están haciendo un análisis comparativo con el resto de América Latina, y es cuáles han sido los roles que han jugado en este caso digamos, las cancillerías o los ministerios de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que en el caso de ustedes, por supuesto, se enfocaron probablemente a la nuestra en términos general, pero si nos podrías comentar un poco cómo ven ese rol de la política exterior o en este caso de los roles de los ministerios de Relaciones Exteriores. El tema específico de las cancillerías no tiene una cápita particular, digamos, pero sí destacamos tres elementos fundamentales. El primero es el rol que decidió asumir el presidente Alvarado y que la Cancillería ahí juega un rol fundamental, que es la propuesta de llevar a la discusión global la necesidad de un repositorio público de tecnologías y conocimientos en torno al COVID-19. Yo creo que eso habla de un país que entiende que no es el único que tiene limitaciones tecnológicas y de recursos para invertir y que más bien está buscando aliados en esta lógica, esta nueva lógica global que algunos ya han llamado que se parece una carrera armamentista, pero de vacunas y de la salud,
bueno, ¿en qué situación vamos a quedar los países de renta media para abajo? Y pues creo que esa es una de las acciones que hay que destacar y a las que hay que dar seguimiento. No hemos vuelto a tener noticias de eso. Me corrigen si ha vuelto a haber algún tipo de noticias respecto a esta propuesta. Pero este caso sí lo destacamos porque habla de posicionar con un liderazgo significativo a Costa Rica en el concierto de las naciones, ¿verdad? Y por supuesto el trabajo muy destacado, y aquí quiero sí poner, esto no está en el artículo puntualmente, pero sí me parece muy importante dimensionar el trabajo tan fundamental que han hecho los funcionarios y las funcionarias diplomáticas en la repatriación de tantos costarricenses alrededor del mundo, ¿verdad? Esto es un trabajo que tal vez suena sencillo o suena fácil, ¿verdad? Alguien dirá, es coordinar unos aviones, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de ayudar, de ayudar en situaciones de muchísima complejidad y con capacidades muy limitadas a personas que tienen necesidades de muy diversa índole. Entonces, esto siempre también es un rol de destacar y también un atisbo, pero ahí los dejo a ustedes porque son los expertos, de que Costa Rica ha encontrado grandes aliados en donaciones, que antes tal vez esa relación bilateral no la conocíamos o la habíamos visto públicamente que generara tantas ventajas o que apoyara tanto al país. Pienso en la Federación Rusa, pienso en Corea del Sur, que han hecho donaciones importantes al país y que previamente tal vez no, o sobre lo público al menos en la agenda nacional, no era una relación bilateral de esta estima, ¿verdad? Y esta gestión, por supuesto, también viene desde este trabajo. Me parece muy interesante la respuesta que usted da, muy acorde con los tiempos, y esperaremos ese trabajo que ha estado realizando. Me parece muy interesante. Quizás podamos luego realizar otro programa donde nos cuente un poquito ya sobre las conclusiones y pueda hablarnos un poco sobre el artículo ya publicado, ¿verdad? Me imagino que en este momento todavía hay elementos pues, que obviamente debemos esperar a la publicación. Queríamos también preguntarle un poquito sobre el rol del colegio profesional, ¿verdad? Y un poco el aporte que está dando, a dónde se está enfocando, hacia dónde va, para que nos cuente un poquito también sobre el colegio. Listo. Bueno, a grandes rasgos, contarles que asumí la presidencia del colegio el pasado 1 de junio en una asamblea completamente virtual, una asamblea de colegiados y colegiadas totalmente virtual, lo cual ha sido un reto y una gran oportunidad para seguir pensando estos procesos de esa manera. Esto es una situación compleja en la que se asume, ¿verdad? Y directamente para apoyo a los agremiados hemos pensado, hemos ejecutado unas acciones, hemos pensado en otras para más adelante. Lo primero es una moratoria a los pagos de colegiatura, que eso era lo inicial, lo más básico, que además también nos iba a permitir darnos una idea de la afectación laboral de nuestras personas agremiadas, ¿verdad? Dichosamente el impacto no ha sido tanto, no son tantas las personas que se han acogido a este proceso de moratoria en los pagos. Eso levanta una esperanza importante respecto a la reconfiguración del mercado laboral. Y lo segundo, por supuesto, viene muy vinculado con cómo vamos a entender y apoyar a las personas profesionales en nuestras disciplinas en un mercado laboral que está cambiando y que ha cambiado muy drásticamente en los últimos meses, ¿verdad? Todavía no tenemos información que uno pudiera decir certera respecto a qué son específicamente esos cambios. Sabemos un poco de teletrabajo, sabemos un poco de cómo se han virtualizado, por ejemplo, sesiones de organismos internacionales y cuestiones por el estilo, pero todavía no conocemos tan de cerca las afectaciones que esto pueda tener sobre los derechos de nuestras personas agremiadas, y corresponde ahí tomar una serie de acciones que permitan hacer palanca y apoyar a las personas a incorporarse al mercado laboral, tanto las nuevas incorporaciones como las que ya estaban. Y a partir de eso estamos diseñando un programa de apoyo al agremiado y a la agremiada que está pensándose para inaugurarse el próximo año, respecto a la disposición de fondos para al menos 3 tipos de actividades. La primera, becas de investigación,
La segunda, becas para participar en simposios, en conferencias y en otro tipo de actividades. Y por último, un fondo concursable para proyectos de emprendimiento en nuestras disciplinas, ¿verdad? Que aún no conocemos al menos cómo las personas agremiadas le vayan a dar forma, pero sí estamos pensando sacar un porcentaje de los recursos del colegio, que sí son muy escasos, y luego podemos hablar de ese tema, para que los y las profesionales puedan rediseñar sus emprendimientos o sus planes en las disciplinas, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en esas vías y cualquier idea además siempre es bienvenida. Ahí tenemos bueno, primero externarte las felicitaciones por la recién elección, y precisamente eso me abre la oportunidad para poder hacerte esta siguiente pregunta, y es que ¿cuáles fueron tus motivaciones personales y profesionales para involucrarse en el colegio? Sé que ya habías estado en junta directiva con puestos anteriores, pero ahora aspiraste a ser la primera mujer presidenta del colegio y lograste, digamos, la elección. Eso ya marca también un cambio, hay un rompimiento de paradigmas donde estas estructuras por lo general han estado en manos de hombres. Entonces, que nos contes un poco sobre eso. Así es, Gerald. Definitivamente hay un cambio de paradigma importante. El colegio, para quienes no lo conocen, además, y quienes tal vez están estudiando relaciones internacionales o recién interesándose por el estudio de esta disciplina, el colegio agrupa tanto a internacionalistas como a personas profesionales en ciencias políticas y ya tiene más de 30 años en la vida pública. Nace, de hecho, por una iniciativa de grupos de profesionales de estas dos disciplinas de crear una organización que les apoye. En estos años, más de 30 años, ninguna mujer había sido electa presidenta y yo me siento muy honrada y la verdad muy contenta de haber podido dar este paso, ¿verdad? Y en una organización que además, si ustedes me permiten contarles esta incidencia, tiene más mujeres agremiadas que hombres. Somos más las mujeres politólogas e internacionalistas agremiadas en una relación más o menos 60-40. Y bueno, la renovación de liderazgos y la obtención de este tipo de información hace que yo decidiera también dar un paso al frente y en un razonamiento muy de que a veces a las mujeres en la vida política o en el ejercicio de sus profesiones o en la vida privada les cuesta mucho dar el paso hacia adelante. Yo en algún momento lo dudé, pero dije, bueno, si ya he hecho todo este trabajo y he adquirido esta experiencia, me corresponde ser consecuente y dar este paso adelante y aventurarme, ¿por qué no? Y por qué quedarse siempre en la silla de la suplencia o en la segunda fila, por decirlo de alguna manera. Entonces esta motivación va por ahí y por supuesto en la lógica de continuar un trabajo importante que han venido haciendo muchos colegas de junta directiva por levantar al colegio de las diversas situaciones y procesos que ha tenido que enfrentar. Aunque entendemos, según entiendo, usted ya había estado en algunas juntas directivas. Sí, estuve Sí, como vocal y en un periodo como vicepresidenta. como vicepresidenta. Muy bien, excelente. Cuéntenos un poquito de los planes, de los programas que tiene para el colegio. ¿Para dónde vamos? Listo, eso es una gran pregunta. Me permite explayarme en un tema que además me gusta mucho porque creo mucho en la organización y en la posibilidad de todo lo que podemos hacer. Primeramente, contarles que el colegio tiene, digamos, un mandato normativo que está dictado por ley, que le inflige una lógica, unos objetivos en el aparato público, ¿verdad? Es un ente público no estatal, pero que le corresponde velar por el ejercicio de las profesiones que agrupamos. En ese mandato legal es muy específico, bueno, nuestros objetivos, y en atención a eso, pues hay que ir pensando y diseñando procesos que nos permitan cumplirlos. El colegio recientemente aprobó su plan estratégico, era la primera vez, eso fue a inicios de este año, es la primera vez que también se aprobó un proceso de planificación de mediano plazo, ¿verdad?, para organizar el trabajo de la institución. Y ahora por gestiones directamente con la Contraloría, que nos incluye como institución dentro del Sistema de Información Institucional Pública, el SIP,
debemos y vamos a continuar por la línea de la planificación más minuciosa y de largo y de corto plazo también, porque ahora solo contamos con este instrumento de mediano plazo. Estos son los medios. ¿Cuáles son los fines? Los fines, pensándolo, sí quiero ser muy clara respecto a varias cosas. El periodo que tenemos es corto y los recursos que tenemos es limitado. Eso es una premisa fundamental. Nuestro colegio, como fuente de recursos, al menos solo tiene el pago de las cuotas de las personas agremiadas y no tiene timbres, que a veces es lo que se cree, que son los timbres profesionales que se pagan en el Colegio de Periodistas, el Colegio de Ciencias Económicas y otros, que pues les da una robustez y una capacidad financiera importante. Eso no es que no nos permita hacer cosas, solo que nos obliga a tener metas más acotadas y sumar muchísimas voluntades y capacidades humanas para poder llevar adelante los procesos. Bueno, el primer gran proyecto fue el que ya les comenté, el programa de apoyo al agremiado. Eso es una apuesta importante que vamos a estar haciendo a partir del próximo año y pensando directamente en beneficios directos a nuestros agremiados y agremiadas. El seguido está la apuesta al tema de la educación continua, que es un tema que como organización, digamos, por ser además una organización pequeña y no necesariamente una organización de tipo académico, porque no le corresponde llevar adelante este tipo de iniciativas, sí apoyar los procesos de refrescamiento de conocimientos y otros. Entonces estaremos próximamente haciendo un diagnóstico de necesidades de capacitación para un primer proceso de educación continua que se realizaría a inicios del próximo año en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con quienes ya tuvimos una experiencia este 2020, y esta vez pues queremos que las necesidades de nuestros agremiados estén reflejadas en ese diagnóstico para llevar una oferta pues más asertiva hacia todos y todas. Luego está, por supuesto, el tema de los convenios comerciales que puedan facilitarnos algunas cuestiones más prácticas, digamos, un tema, por ejemplo, como los aros de unos anteojos para quienes la universidad nos afectó, por ejemplo, un tipo de descuento o procesos un poco más pequeños que nos colaboren empresas nacionales o internacionales. Y bueno, están dos temas muy gruesos que eso podemos verlo más adelante, que es la discusión sobre el servicio civil y el servicio exterior como punto del mercado laboral para nuestros profesionales. En el entendido, por supuesto, de que no es el mejor momento para el empleo público, pero que las personas, bueno, en el marco de la discusión nacional, pero que las personas agremiadas que son parte de nuestra organización, que además son parte de estos dos servicios de personal del Estado, pues que tengan las condiciones y las garantías necesarias para hacer bien su trabajo y por supuesto que se les abran nuevos espacios. Eso como muy grandes rasgos. Además contarles aquí anecdóticamente lo importante de estas luchas, sobre todo también en materia de servicio civil, que el primer oficio que a mí me llegó como presidenta del colegio, era una consulta de una institución pública que quería hacer un departamento de cooperación internacional con un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo y una persona de otra carrera, ¿verdad? Entonces, vean la necesidad de que el colegio esté ahí diciendo y recalcando que hay profesionales específicamente capacitados para esos temas y que no corresponde o que no es necesariamente la forma en la que se están definiendo estos espacios, la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Entonces también hay toda esa contrarrespuesta, esta posibilidad de reaccionar ante este tipo de situaciones, pues también siempre es una responsabilidad del colegio. ¿Y qué ha faltado ahí, Eugenia? Porque más bien ahí me dejaste una oportunidad para hacer otra pregunta, digamos, a lo que tenía originalmente en mente. Okay. O sea, ¿qué ha faltado ahí precisamente que ahora mencionas ese tipo de casos? Porque no es la primera vez que escuchamos de instituciones públicas con temas afines a politólogos o temas que son propios para internacionalistas, donde hay profesionales de otras áreas. O sea, ¿qué le ha faltado, digamos, en este caso al colegio para tener mayor presencia? ¿O qué falta de apoyos por otras organizaciones, entiéndanse universidades, que dan
dan las carreras o no sé, qué otras cosas han faltado para poder visibilizar más ese conocimiento, porque por lo menos yo como internacionalista, una de las cosas que siempre sufrí en entrevistas laborales cuando recién me graduaba era que qué hacía un internacionalista, ¿verdad? En ese momento el conocimiento de qué podíamos hacer, pero ¿cómo lo ves hoy, verdad? Vos como presidenta del colegio. Sí, creo que ahí a todos nos ha pasado, a mí también me han preguntado si estudié ciencias políticas para ser diputada o presidenta, también me han preguntado un par de veces. Es parte del trabajo de promoción, de divulgación de los perfiles de nuestras profesiones. Ahí hay un tema fundamental que es que este trabajo de promoción debe ser un trabajo articulado con las unidades académicas que imparten las carreras en el país. Por una sencilla razón, porque son las legitimadas en conjunto con el colegio para abrir esos espacios, ¿verdad? Es un trabajo que se debe articular de manera conjunta. El colegio, por ejemplo, ante servicio civil, no es necesariamente la institución que respalda o que puede accionar, sino que tiene que unirse obligatoriamente con las unidades académicas. Y pues ahí se trata de un trabajo muy amplio de negociación y de articulación, y por supuesto la promoción que podamos hacer en espacios muchísimo más allá. Miren, yo conozco colegas de nuestro colegio y algunos que no necesariamente están colegiados, que se han metido y que le han entrado a temas complejísimos, que se han especializado, y en lugares donde no necesariamente antes había una persona politóloga o internacionalista, y a partir de ese trabajo y de esa gestión que esta persona hizo, se han abierto puertas para que otros colegas entren porque se conocen las capacidades y se reconocen las habilidades, ¿verdad?, de nuestros profesionales. Entonces, creo que es un trabajo que debemos articular con las unidades académicas y en el que hay que meterle muy fuerte al tema de la promoción. Ahí el tema también con la promoción es la diversidad y, bueno, una de las dificultades también es la diferencia entre los perfiles graduados de las diversas universidades. En el caso de relaciones internacionales, eso es un reto que más adelante les puedo contar qué es lo que he tenido pensado para entrarle. Y el otro reto, al menos a la carrera de Ciencias Políticas, está más ligado al cambio en los planes de estudio en la carrera dentro de la Universidad de Costa Rica. Este tema de la promoción se las trae, ¿verdad? Definitivamente siempre cuesta mucho tener un alcance nacional para cualquier organización. Yo le cuento también aquí entre nos que una de las quejas que siempre he escuchado en los relacionistas internacionales es decir que el colegio está más orientado a la parte de las ciencias políticas y siempre ha habido ese recelo, ¿verdad? Yo creo que usted lo menciona bien. Mi pregunta va justamente dirigida en ese sentido, ¿verdad? Y por ser un programa de análisis internacional, tengo que hacerla. ¿Cómo se promueve la disciplina de las relaciones internacionales desde el colegio? Y esto tiene que ver también con divulgación, tiene que ver con medios, que desde ya, por cierto, ponemos a sus órdenes este programa Pulso Global para la difusión de los eventos del colegio y para poder coordinar con los expertos de ustedes. Pero aquí estamos a sus órdenes. Pero sí, ¿cómo se promociona la disciplina? Es una pregunta que siempre está, digamos, desde los RI. Sí, ¿cómo la promocionamos en conjunto con el colegio, con las unidades académicas? Es una pregunta que nos la tenemos que hacer de manera permanente. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para promocionar y cómo, verdad? Porque hay quienes dirán, no, hay que promocionar la CRI solo en términos de diplomacia. Hay quienes dirán, hay que promocionar la CRI solo en términos de administración aduanera y comercial. Hay distintas visiones dentro de todas las disciplinas y lo primero creo que es ponernos de acuerdo sobre cuál es el tipo de perfil al que le vamos a apostar y al que vamos a promocionar. Yo soy de la idea, al menos en este periodo, que además es un periodo corto, pero que podemos dejar semillas sembradas sobre varios temas. El primero es generar un espacio de discusión y colaboración entre las direcciones de las unidades académicas de las relaciones internacionales en Costa Rica. He ido entrevistando y me he ido reuniendo así con varios directores de carrera, ya tengo cubiertos casi todos, y la idea ha sido bien recibida en el entendido de que no existen en este momento espacios
concretos donde nos sentemos las organizaciones atinentes a las relaciones internacionales a discutir cómo hacer esta promoción de las relaciones internacionales. Que pasa por definir cómo hacerlo, pero también pasa por recursos, pasa por disposición, pasa por congeniar este perfil que tenemos que agrupar. Y uno de mis objetivos, al menos en el mediano plazo, es poder dejar conformado un consejo de directores de las carreras de Relaciones Internacionales que se reúna periódicamente para discutir justamente estos temas y llevar adelante iniciativas y proyectos de divulgación en conjunto con el colegio, porque finalmente el colegio, como vos bien decías, en términos de alcance, estaría mucho mejor acompañado y estaría muchísimo más acuerpado en la materia. Otra de las formas en que hemos hecho promoción, al menos, es en la generación de espacios de intercambio, de eventos de discusión, encuentros atinentes a temas propios de la disciplina de las relaciones internacionales, pero sí hay un reconocimiento, por supuesto, de que falta mucho camino que andar en este sentido de pertenencia o este sentido de representación que una persona agremiada tiene que tener respecto a una organización de la que forma parte, ¿verdad? Incluidos ustedes como agremiados. Ahí tenemos un tema, digamos, particularmente en función del intercambio que hablabas, en referente a investigación, ¿verdad? Es decir, ¿hay algún tipo de investigación de carácter profesional que se esté realizando o impulsando desde el colegio, o se ha buscado la forma de trabajar con los, digamos, agremiados que tienen investigación o trayectoria ya en investigación directamente para poder desde ahí de alguna manera impulsar ese trabajo? Porque nos mencionamos un poco el tema de los fondos, para, digamos, fondos concursables para cierta temática, pero, digamos, lo que ya hoy se hace en investigación, ¿cómo lo está impulsando, realizando el colegio? En este momento el colegio no se ha metido, no ha podido, digamos, en lo que yo le conozco históricamente, entrarle a este objetivo de la promoción de la investigación. Sobre todo por la lógica que a veces tenemos de que como no hay recursos, no se puede, ¿verdad? En ese sentido, estamos pensando en este componente del programa de apoyo al agremiado que les comenté anteriormente, en este capítulo específico de becas para investigación, y además un proyecto que va más allá, digamos, solo de las relaciones internacionales, sino que incluye también a las personas politólogas, que es la construcción de un repositorio de producción académica e intelectual de nuestros agremiados y agremiadas. Una página web, por decirlo de alguna manera, del Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales debería tener un espacio donde las personas profesionales puedan contar con la posibilidad de publicar no solo su opinión, digamos, en un espacio como un blog, por ejemplo, sino trabajos que hayan hecho que sean de su autoría. Y esto es una propuesta para la que ya asignamos un equipo de trabajo específico en la creación de un repositorio donde yo les pueda invitar, el colegio les puede invitar y cualquier persona invitarles y decirles, miren, hiciste este trabajo súper bueno, probablemente te lo publicó una revista, pero porque el colegio no te lo puede también replicar, digamos, sin afectar derechos de autor de ningún tipo, porque ya hubo una publicación previa, por ejemplo. O si es un trabajo de tipo, de un tema más aplicado, por ejemplo, que no necesariamente hayas logrado publicar, que el colegio te pueda apoyar para que al menos se pueda difundir ese trabajo. Yo creo que hacia allá tenemos que ir, en el tanto no contemos con una fuente de recursos más importante para apoyar procesos de investigación. Y por supuesto, ahí dar la bienvenida y abrir las puertas a cualquier iniciativa en este sentido, pero al menos en el corto plazo, yo lo veo en esa lógica de que el colegio pueda ser un espacio también donde las y los profesionales lleven sus investigaciones, los resultados de sus investigaciones y sientan que ahí también en el colegio al menos se les recibe y se puede divulgar lo que han hecho. Me llamó mucho la atención el comentario que nos hizo acerca de una institución que le pregunta sobre si un forestal puede estar en un departamento de cooperación. Yo me pregunto cómo tutela el colegio el cumplimiento de los principios éticos y legales en el ejercicio de la disciplina, de la profesión.
porque ¿cuál es el mecanismo? Digamos, ustedes detectan que en un departamento de cooperación hay una persona que no tiene los requisitos para estar ahí. ¿Qué sigue? ¿Cómo funciona ese proceso? Es una pregunta muy importante porque está ligada directamente a la función primaria de cualquier colegio profesional, que es la tutela del ejercicio de la profesión en representación del Estado. Voy a respondértela primero para hablar del tema ético. El colegio recientemente, 2018, publicada en 2019, se le reformó su ley orgánica. Y su ley orgánica, por primera vez, considera la creación de un comité de ética profesional. Antes no lo teníamos y como tenemos características de ente público, no necesariamente podíamos accionar en esa vía. Pero en la Asamblea General de Agremiados, a partir de esta reforma legal en 2019, se conformó un comité de ética profesional que hoy, al día de hoy, ya puso a regir un código de ética, ¿verdad? Ese fue un trabajo muy importante de 5 colegas, don Daniel López, doña Irene Rodríguez, doña Katia Alvarado, doña Lorena Villalobos Briceño y doña Rocío, sí, doña Rocío, que conformaron con base en un estudio muy importante de la ética en el trabajo, con autores como Adela Cortina y otros, lograron articular un código de ética que el colegio no tenía y que no habíamos tenido como disciplinas en el país. Entonces, este es el primer insumo que tenemos para ese trabajo. Y la ley, además de crear el comité, creó todo un procedimiento para efectos de que este comité, en conjunto con la Junta Directiva y con la Fiscalía, pueda hacer esta tutela de la ética en el ejercicio de la profesión. Por el lado más de la parte legal, particularmente este tipo de trabajo le corresponde a la Fiscalía del colegio, con apoyo, por supuesto, de su Junta Directiva. Tenemos, por ejemplo, en la página web del colegio un formulario donde si usted se entera de este nuevo Departamento de Cooperación Internacional con una persona, no sé, digamos, enfermera, con todo el respeto, digamos, hacia esa disciplina, la van a poner de directora, usted puede hacer la denuncia y la Fiscalía tiene que actuar en atención a esta denuncia. Y la otra, por supuesto, son las informaciones respecto a temas más de oficio. Nos pasa muchísimo y esta es la forma más normal en la que nosotros accionamos, que es que son los mismos agremiados y las mismas agremiadas que denuncian ante la Junta Directiva este tipo de situaciones, ¿verdad? Desde casos de personas que no se les quiere dar en lo público o otorgar, no sé, su dedicación exclusiva, no se le quiere reconocer porque se le dice que las relaciones internacionales no se puede ejercer liberalmente, hasta casos, digamos, donde ya hay una violación sistemática de los derechos de esta persona trabajadora para mejorar su condición laboral. Entonces, va por esas 3 vías. El trabajo que les recomiendo además que revisen, que hizo el Comité de Ética, que es todo un código, una nueva lógica de gestión del tema ético dentro de nuestra organización, que además nos va a permitir dar cursos de ética profesional que no teníamos como organización, que nunca los habíamos impartido porque no teníamos esa base. Todo el trabajo que puede hacer la Fiscalía en este ejercicio, en esta tutela, y por supuesto todas estas denuncias y estos insumos que provienen más de personas agremiadas directamente afectadas o que conocen que potencialmente se les pueden afectar sus derechos, ¿verdad? Es más o menos por esas 3 vías que accionamos y que se pretende pues que lo sigamos haciendo siempre que encontremos, por supuesto, formas mejores de hacerlo, y las recomendaciones siempre son bienvenidas. ¿Y existe alguna comisión de estudio de problemas nacionales o internacionales que desde el colegio se pueda, digamos, aportar al debate nacional e internacional sobre temáticas bastante amplias, ¿verdad? Es decir, a nivel de ciencias políticas, todos los días yo creo que encontramos y tenemos temas de qué analizar y ni qué se diga a nivel, digamos, internacional. En ese sentido, ¿qué se ha venido trabajando en el colegio? No, hasta el momento al menos los pronunciamientos que ha hecho el colegio sobre temas públicos son más relacionados a temáticas que afectan directamente el mercado laboral de las personas profesionales. Por ejemplo, pienso rápidamente en servicio exterior, que se han hecho varios pronunciamientos, publicaciones en medios de comunicación y de otro tipo, pero también
Se ha hablado mucho y no creo yo que al menos como organización no nos hemos terminado de poner de acuerdo sobre el cómo incidir más directamente en el debate público nacional respecto a los temas nacionales e internacionales. Ahí, bueno, por ejemplo, pensar que hay distintas situaciones, declaraciones, por ejemplo, en el RI de temas que aborda la Cancillería, o Mideplan en materia de cooperación, o bueno, ahora COMEX, que está muy metido con el tema OCDE, que el colegio pueda ser parte de esta discusión pública entraña que nos pongamos de acuerdo sobre los cómo. Yo soy de la idea de que se puede conformar, y esto dependerá mucho de las voluntades humanas que existan, un comité consultivo en la materia, en la nacional y en la internacional, que provea de insumos para realizar este tipo de valoraciones. ¿Y por qué lo digo de la voluntad? Y aquí vuelvo al tema de las capacidades institucionales. El colegio es pequeño, es una organización pequeña que no tiene contratados profesionales y ni puede contratarlos para efectos de hacer este tipo de trabajos. Entonces, digamos, si decidiéramos abrir este tipo de espacios, tendría que ser un trabajo totalmente voluntario y en nombre de la organización. Entonces, pues hay colegas que sí se suman, a veces que además son grandes impulsores de los proyectos que hemos tenido en el colegio, pero a veces cuesta mucho más, ¿verdad?, que este tipo de esfuerzos se sostengan si solo dependen de esa voluntad. Pero yo al menos sí soy de la idea de que una contribución al debate nacional no debería ser una decisión de una sola persona, necesariamente tiene que pasar por un espacio colegiado, que además lo conformen personas con diversos bagajes y orientaciones, desde teóricas, filosóficas, hasta, no sé, hasta el filtro partidario, si usted quiere, pensando en la N cantidad de filtros que se pueden crear, y que tenga objetivos muy específicos, porque también podríamos caer en la lógica de pronunciarnos por pronunciarnos sobre absolutamente todo, ¿verdad? Que eso también es un riesgo amplio si el objetivo que nos planteamos es muy amplio, ¿verdad? Tendríamos que ser capaces, digamos, en el marco de ese órgano, de ese espacio colectivo, de emitir ese tipo de pronunciamientos con ciertos criterios y además con márgenes de acción, pero por supuesto que este tipo de iniciativas las tenemos que discutir y yo sería muy, muy contenta de poder apoyarlas e impulsarlas. En el ámbito entonces, digamos que del intercambio científico, en este momento no se está trabajando. Digamos, entre los integrantes del colegio, no hay espacios de intercambio. Formalmente en este momento no. Formalmente no. Ni hay comisiones, digamos, no hay, tampoco se está realizando ningún congreso, ¿verdad? No se realiza. No, lo que hemos estado haciendo de manera permanente hace ya algún tiempo es aliarnos con instituciones que trabajan temas atinentes a las disciplinas, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en un instituto de formación y estudios en democracia, y otras organizaciones que se alían normalmente con el colegio y el colegio las busca también para apoyarse y poder realizar actividades de intercambios en temas de fondo, ¿verdad? Esto es un esfuerzo que siempre es continuo y que realmente también pues depende mucho de los temas que se quieran poner sobre la mesa de discusión y la capacidad también, por supuesto, institucional de llevarlos adelante. Pero sí, hay muchísimo, creo que se puede hacer en esta línea porque la base es pequeña, ¿verdad? Entonces uno puede dar pasos importantes hacia adelante y en esa disposición seguimos al menos el equipo de trabajo, sobre el cual además, sí quiero puntualizar porque me había olvidado referirme a este tema, el colegio efectivamente contiene las dos disciplinas y yo particularmente me preocupé, al menos cuando presenté el equipo de trabajo para la junta directiva, de que hubiese un balance entre las dos disciplinas. Esto ha costado mucho porque pues depende del grado de involucramiento de cada persona profesional, pero esta junta directiva en este momento, como vicepresidente, tiene una persona internacionalista, el compañero Luis Antonio González. En la primera vocalía tiene una persona internacionalista y al igual que en la tercera vocalía, y la idea es que en un puesto que creo que queda vacante por ahora, que es la fiscalía propietaria,
se pueda, por supuesto, tratar de mantener ese equilibrio. Pero esta decisión sobre los equilibrios y quiénes la conforman, la decide la Asamblea General del colegio, no soy yo ni nosotros tres aquí, sino que depende pues, de este órgano colegiado que año con año renueva las estructuras. Sí, efectivamente, mucho trabajo y mucho reto queda por ahí. Mencionaba Eugenia un poco sobre el papel, digamos, de que el primer oficio que le llega es referente a esta oficina de cooperación y que entonces, bueno, ahí tiene que empezar, digamos, parte de su gestión. ¿Qué otro tipo de asesoramiento se le da a organizaciones, instituciones o entidades, digamos, incluso privadas de parte, digamos, del colegio? ¿En qué se enfoca esa tarea de asesoramiento? Sí, la tarea de asesoramiento va mucho sobre la demanda, ¿verdad? A veces tenemos desde solicitudes tan sencillas, por ejemplo, un medio de comunicación que busca una persona especialista en alguna materia, digamos que ahí pues lo que se hace es tratar de buscar una persona disponible para atender este medio de comunicación, hasta asesorías, por ejemplo, tan complejas como puede ser consultas de proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, organizaciones que, por ejemplo, necesitan definir algunos aspectos de su organización, pero este tema funciona muchísimo contra la demanda que tengamos de este tipo de asesoramientos y se enfoca siempre, digamos, tiene como principios, pues siempre abrir nuevos espacios en el mercado laboral a nuestras personas profesionales y por sobre todo, además, no afectar el derecho del trabajo de ninguna de nuestros profesionales agremiados y agremiadas. Entonces, las asesorías se mueven en ese sentido y también damos apoyos de otro tipo, por ejemplo, a las universidades que imparten la carrera de Relaciones Internacionales, les hemos abierto las puertas para que los chicos y las chicas hagan sus pasantías en el colegio y además nos apoyen con varios trabajos. Recientemente una estudiante de Relaciones Internacionales nos ayudó mucho a revisar el perfil profesional de las personas internacionalistas que teníamos vigente desde el 2015 y había pues que hacerle algunas actualizaciones y pues siempre también damos la bienvenida a quienes que se quieran acercar a colaborar de distintas maneras. Perfecto. Yo quisiera, ya estamos terminando con el tiempo, con la entrevista, y me encantaría consultarle sobre el rol a futuro. ¿Cómo, digamos, ve al colegio en una definición o asesoría a nivel nacional de política pública? ¿O cómo percibe usted el rol que podría llegar a tener el colegio a futuro? Sí, bueno, voy a decirlo por varias aristas. La veo como una organización legitimada por las personas que la integran, de la cual me refiero en este punto a una colegiatura más plena, digamos, del número de profesionales que tenemos. Nos falta cubrir un porcentaje importante de politólogos y politólogas e internacionalistas que no necesariamente ven en la colegiatura pues un beneficio o una invitación, un ejercicio pues, que quieran hacer de incorporarse a la organización. Segundo, veo una organización fuerte en términos de la funcionalidad y la gobernabilidad a lo interno de sus órganos, a los órganos que la conforman, ¿verdad? Esto hablo del Tribunal de Elecciones, hablo del Comité de Ética, hablo de la Junta Directiva y de la Fiscalía. Además, veo una organización capaz de aportar al debate nacional desde distintos medios, ¿verdad? No solo pensando en la lógica del trabajo de nuestras personas agremiadas, sino de la contribución al debate nacional, sobre todo en defensa pues, de los principios democráticos y del posicionamiento de Costa Rica en el exterior. Y bueno, por último veo una organización que permita a las personas agremiadas contar con una base de educación continua y actualización profesional con los temas pues, nuevos de estas disciplinas que cambian todos los días. Y por supuesto siempre siendo una opción para los empleadores de una contraparte que pueda poner a disposición oportunidades y ampliarle más oportunidades a las personas profesionales. Pienso, por ejemplo, en nuestra bolsa de empleo, que nuestra bolsa de empleo ahorita la manejamos mucho a través de redes sociales,
pero lo ideal sería que en algún momento pudiéramos circunscribirla a solo las personas que estudiaran nuestras disciplinas, y que además no se trate solo de que el empleador mande la oferta laboral y la comparta, sino que más bien se siente con el colegio y revise si hay otros espacios donde nuestras personas profesionales pueden aportar. El reto es enorme en términos del número de voluntades que hay que sumar, y pues a veces uno está solo unos meses, ¿verdad?, en la gestión, o un par de años, que es puntualmente el periodo que uno tiene, pero lo ideal es que de la mano con la planificación y con el sostenimiento de unos serios de objetivos estratégicos, pues podamos dirigirnos hacia esa visión, ¿verdad?, de una institución más consolidada y más fuerte para y por las personas agremiadas, ¿verdad? Y dependerá mucho del involucramiento de estas personas que estos objetivos se puedan lograr. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Nosotros muy honrados de haberte tenido en el programa Pulso Global hoy. El tiempo ya se nos fue. La verdad que cuando uno habla de estos temas, el tiempo es corto. Te agradecemos mucho la participación y reiteramos lo que hemos dicho a lo largo del programa, esta plataforma, este espacio para trabajar en conjunto con el colegio y divulgar el quehacer del colegio. No, muchísimas gracias. Yo les tomo la palabra respecto a este tema y quedo también pues a las órdenes. Muchísimas gracias, Presidenta. Ha sido un honor tenerla en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y vamos a estar, si les parece, compartiendo los programas de Pulso Global en nuestras páginas para que sea de acceso también a las personas que nos siguen. Qué maravilla, que esta no sea la última vez entonces. Así es, así es. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Percy, una entrevista bastante interesante con la presidenta del colegio. Definitivamente mucho por hacer. Queda a la tarea para posicionar las carreras tanto de ciencias políticas como el rol que tenemos los internacionalistas en el aporte y el análisis de los temas nacionales e internacionales. Queremos compartir una invitación que nos hayan extendido los compañeros y colegas de Espacio Global de México, quienes están realizando la convocatoria a el proyecto para que estudiantes con conocimientos en relaciones internacionales, así como egresados y académicos, puedan formular algún tipo de proyectos o trabajo digamos, colaborativo en términos de distintos temas que tienen que ver precisamente con el análisis de los fenómenos que acontecen en el, digamos, sistema internacional. Ahí les dejamos la información de su sitio web de espacioglobal.mx o el correo, o el Facebook, que es espacioglobal.mx, para que puedan buscar más información de lo que están haciendo estos colegas mexicanos. Hemos llegado así al final de nuestro programa semanal Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Red Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este programa sea una realidad. Y agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de las redes sociales y la asistencia de Ashley Quesada, así como el soporte de nuestro equipo técnico. Que pasen muy buena semana. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.